Gracias por seguir con nosotros en Viva la Noticia. Ayer recordábamos el Día Mundial de la Población y la pregunta que nos hacemos es, hasta el momento, ¿cuál es el impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial? El tema que hoy analizaremos. El Día Mundial de la Población, que pretende llamar la atención sobre la urgencia y la importancia de las cuestiones de población, se instauró a través del entonces Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989. En la resolución de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió mantener el Día Mundial de la Población para aumentar la conciencia sobre las cuestiones de población, incluidas sus relaciones en el medio ambiente y el desarrollo. El día se celebró por primera vez el 11 de julio de 1990 en más de 90 países. Desde entonces, varias oficinas del Fondo de Población de la ONU en diferentes países, así como otras organizaciones e instituciones, conmemoran el Día Mundial de la Población en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil. En este 2021, nos preguntamos cómo impacta el COVID-19 en la población mundial. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Claro que es importante analizarlo y Jorge Laguardia tiene para nosotros datos al respecto. Jorge, buen día. Bienvenido al análisis de Viva la Noticia. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Viva la Noticia. Hablar entonces de datos relacionados con la conmemoración de este día especial a nivel mundial, el Día Mundial de la Población. Pero ¿qué ha estado ocurriendo? La situación de salud del país es complicada. Se celebra esta conmemoración cada 11 de julio, donde también se pretende resolver las amenazas tan firmes como la contaminación medioambiental y también la escasez de algunos recursos naturales. Vemos también la siguiente pantalla la información que se nos comparte. La población es el motor que impulsa la economía tan cambiante de nuestro mundo, sobre todo hoy en día que el mundo se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. Es importante entonces ver cómo ha impactado esta pandemia en nuestro país. Este es un día para reflexionar definitivamente por el descontrol demográfico unido a una economía que exige continuo crecimiento, imposibilitando el desarrollo sostenible y con ello la viabilidad de nuestro frágil planeta. En otros años pues han sido otro tipo de amenazas. En la actualidad, la amenaza de COVID-19, cómo se puede manejar y cómo esto ha impactado en nuestra vida cotidiana a nivel mundial. Lo contamos y lo vemos con nuestro experto Ricardo a continuación. Gracias, Jorge Laguardia. Saludamos esta mañana a Pablo Salazar Canelos, él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos esta mañana y justamente hablamos de la importancia que tiene este Día Mundial de la Población para todos los guatemaltecos y sobre todo los puntos que debemos tomar en cuenta de este día. El Día Mundial de la Población es justamente un día establecido y aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene como propósito hacernos de acuerdo de la importante relación que existe entre los asuntos de población y los temas de desarrollo y sostenibilidad. Entonces, justamente es una oportunidad para que reflexionemos de cómo, ¿no es cierto?, la población, su estructura, su composición, volumen y tendencias genera oportunidades y desafíos justamente para el desarrollo, ¿no? Y ese es exactamente lo que queremos celebrar esta vez. Celebrar una buena noticia para Guatemala que tiene que ver con un momento único en su historia desde el punto de vista demográfico que está empezando y que tiene que ver con esto que llamamos en demografía la ventana demográfica de oportunidades, es decir, una oportunidad única donde arrancamos un proceso, una tendencia en la cual vamos a tener cada vez más personas durante un lapso relativamente importante en la vida del país, de personas en edades de trabajar respecto a personas que no se encuentran en esas condiciones y por lo tanto una oportunidad única para el crecimiento y el desarrollo sostenible del país. Obviamente se han abordado muchos temas en relación a las carencias y a las necesidades de la población, pero se ha transformado en una verdadera urgencia invertir para apoyar a la juventud, sobre todo en esta época de pandemia, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en este año y 5 meses. Es urgente a nivel general, diría yo, el pensar, ¿no es cierto?, cómo hacemos para poder construir una mejor sociedad que sea más inclusiva. La pandemia sí nos ha mostrado algo, son las grandes desigualdades, las grandes inequidades en Guatemala y en general en la región de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa del mundo. Y por lo tanto,
el poder, ¿no es cierto?, pensar en un crecimiento inclusivo y acelerar los ritmos del crecimiento, luego de que salimos de una crisis generalizada que todavía durará probablemente varios periodos, ¿no es cierto?, en los siguientes años, va a ser una oportunidad única, ¿no? Entonces, en general, el momento que vive Guatemala, si logramos hacer las inversiones adecuadas en las personas, va a permitir que tengamos un impulso en el crecimiento económico del país, que puede ser de tal magnitud, incluso se habla de lo que ya ha pasado en otros países, un impulso que puede estar entre 1.5 y 2 puntos del producto, lo cual básicamente implicaría casi duplicar la velocidad a las cuales en determinados momentos ha estado creciendo Guatemala, y hacerlo de una forma además más equitativa, una forma más sostenible, una forma más que permita oportunidades para todas y todos, y en general también que permita que se trate de una sociedad no solo que tenga un mejor nivel de ingresos, sino además que sea más justa. Indudablemente hemos aprendido mucho a lo largo de este año y 5 meses desde que arrancaba la pandemia, sobre todo en Latinoamérica, pero hay muchas lecciones indudablemente que deja esta situación a toda la población mundial. ¿Cuáles serían las que usted, por supuesto, desde su experiencia puede tomar como las más importantes? Varias cosas, ¿no? O sea, nos ha mostrado la fragilidad que existe en el acceso a determinados servicios sociales acreditados por el Estado de parte de diferentes poblaciones. Vemos, por ejemplo, cómo la brecha en la calidad educativa se ha vuelto totalmente explícita a raíz de la pandemia y, por ejemplo, de la necesidad de tomar las clases, ¿no es cierto?, de forma remota. Una gran proporción de la población no puede. También nos ha mostrado cómo tenemos tanta gente, por ejemplo, tenemos tan pocas personas, tan pocos jóvenes, por ejemplo, involucrados en la educación media y en la educación secundaria, ¿no? De igual forma, nos ha visibilizado las inequidades dentro del sector salud. Durante la pandemia afectó en su momento, por ejemplo, la continuidad de ciertos servicios, y creemos que esa falta de continuidad de servicios sin duda tuvo un efecto dentro de, por ejemplo, embarazos no planificados, incrementos sin duda en los niveles de violencia contra las mujeres, por ejemplo, y también hay cierta evidencia de incremento dentro de la violencia sexual y también de los embarazos en adolescentes. Entonces, no quiere decir que antes no existían, sin embargo, se volvieron más visibles y en muchos casos se agudizaron en términos de problemáticas para el país. ¿Hay ventajas que pueda tener Guatemala respecto a la cantidad de población que se maneja actualmente? Sé que siempre hay parámetros, estadísticas y algunos puntos importantes que se comparan en relación a países con características similares al nuestro. La gran ventaja que tenemos es que Guatemala, por el proceso que llamamos de transición demográfica y el ritmo al cual ha ido esta transición, que no es más que el ritmo al cual se reduce la fecundidad y crece la esperanza de vida dentro de los países, Guatemala acaba de entrar en un momento único en el cual empieza a tener más personas en edades de trabajar que personas que están fuera de edades de trabajar. Es decir, en este momento la población que está entre los 15 y los 64 años va a estar creciendo de forma sostenida en los próximos años y a partir del año 2020 aproximadamente, empezó a ser una población que representa, ¿no es cierto?, un activo clave. Entonces, en este momento, lo que llamamos relación de dependencia, pasado el umbral de 0.65, es decir, hay 6 millones de personas jóvenes en Guatemala, entre las edades de 13 y 30 años, lo que nos dicen las proyecciones de población, y aproximadamente 300,000 personas, entre 200,000 y 300,000, están entrando cada año en el mercado laboral, y eso genera una oportunidad única para el crecimiento económico y para el desarrollo sostenible del país. Muchísimas gracias, Pablo Salazar Canelos. Recordamos, él es representante, y es muy importante decirlo, del Fondo para la Población de Naciones Unidas, y le agradecemos que nos haya acompañado.